Bueno, vamos a continuar con la clase. Entonces estábamos en el punto 2.1, la ecuación de continuidad, que es una ecuación de balance de materia, y ya habíamos obtenido los términos de velocidad de entrada y salida cada uno en las tres direcciones, considerando entrada en esta dirección que es X, en esta dirección que es Y, y en esta dirección que es Z. Y entonces en los puntos de entrada, en las caras de entrada y atrás en las caras de salida, por ejemplo en dirección X, en esta entrada que consideramos que es en un punto en X o en un plano en X, y la salida es en ese mismo punto en X, pero hay que sumarle el delta X, y así para cada uno, ¿no? En dirección Z, pues entra en Z y sale en esta cara en delta Z, y en Y entra en la cara de enfrente en un punto Y y sale en un punto Y más delta Y, ¿no? Aquí está. Se toma de referencia este punto, pero es toda esta cara, ¿no? A esta distancia con respecto a Y está toda esta cara, ¿no? Entonces, ya teníamos todos los términos y ahora lo que íbamos a hacer era aplicar este balance. También tenemos el término de acumulación. Ahí nos quedamos. Que el término de acumulación lo manejamos como una velocidad de acumulación y hacemos la analogía con el término de velocidad, que es diferencial de x con respecto de tiempo. X es una distancia. Y ahora el término de velocidad de cambio de masa o de acumulación es, en lugar de x será la masa. Cambiamos masa por densidad por volumen, partiendo de que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa va a pasar el volumen multiplicando densidad por volumen. Ok. Entonces tuvimos en lugar de la masa la densidad por volumen, y esto me queda una derivada de un producto, el primero por la derivada del segundo. Ahí en el video ahí lo dije al revés en la clase pasada. Primero por derivada del segundo más el segundo, que es b, por la derivada del primero, que es la derivada del primero es ρ sobre dt. Pero consideramos que el volumen este es constante, estamos tomando un elemento diferencial constante. Entonces no hay cambio con respecto del tiempo de ese volumen. A eso se refiere, y no me queda nada más esto, ¿no? Y el volumen, ese volumen que decimos que se mantiene constante, simplemente lado por lado por lado, el cálculo que es delta X, delta Y por delta Z, ¿no? Ya tenemos este volumen por diferencial de ρ con respecto a dt. La consideramos parcial porque pues, tenemos muchas variables, ¿no? Y me dice que dando el término de velocidad de acumulación de materia en elemento estacionario de volumen. Entonces, voy a usar otra hoja para hacer ya la ecuación de balance como queda. Entonces me dice la ecuación de balance queda, y voy a poner que lo que se acumula, así para rápido, es igual a lo que entra menos lo que sale, una forma rápida de balance de materia. Y el término de acumulación, lo que se acumula es el que acabamos de ver, delta X, delta Y, delta Z, por derivada de o cambio en la densidad con respecto del tiempo. La densidad la podemos ver como una concentración, ¿no? Iba yo a decir concentración, pero comúnmente no se le dice una concentración másica, sino una densidad. Acuérdense que concentración muchas veces se utiliza en lugar de masa moles, ¿no? Mol por volumen, y la densidad en lugar de masa, de mol, perdón, es una masa sobre volumen. De hecho, estas moles a veces le llaman masa molar, ¿no? O si usamos la masa, por ejemplo, en kilogramos por metro cúbico, es una concentración, pero comúnmente decimos es una densidad. Y cuando se utiliza, por ejemplo, moles por litro,
ahí hablamos comúnmente ahí sí le llamamos que es una concentración, ¿no? Entonces, la densidad la podemos ver como una especie de concentración que comúnmente no se le acostumbra a llamar concentración, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribir bien aquí. Entonces ya tengo ya ese elemento de la ecuación de balance, ese elemento de acumulación, y eso va a ser igual. A mí me gusta mucho extenderme y aquí no tengo mucho espacio. Vamos a jalar un poquito para allá. Y entonces los términos de que entran, pero voy a ponerlas o sea, no separados, sino juntos, entradas y salidas en cada dirección. La primera entrada era cuando entro en dirección X, que quedaba Bx. Acuérdense que esa primera X significa que es la dirección y esta otra X que le pongo una rayita es la posición, ¿no? Delta Y, delta Z. Y salía cuando entraba en dirección X, entraba en el punto X o en la cara donde estaba el punto X y sale, ahora seguimos en la dirección X y sale ahora en X más delta X. Y era la misma cara, en la cara X más delta X, en ese punto, en la cara donde está ese punto, la cara o el área, pues básicamente es la misma área, ¿no? Entonces, voy a continuar aquí abajo más y continuamos con la otra entrada que era ahora vamos en dirección Y, en un punto Y, en delta, ahora la cara era delta X, delta Z, o el área menos, y salía cuando iba en esa dirección Y, estoy poniendo ahorita, pero ahora en un punto Y más delta Y, y seguía siendo la misma área, y finalmente vamos en dirección Z en un punto Z, en una cara delta X, delta Y, menos rho BZ en Z más, aquí no va a caber, entonces voy a aprovechar la tecnología y lo voy a mover un poquito para no que se entienda. Entonces, va a salir en un punto Z más delta Z, la misma cara que es delta X, delta Y. ¿Ok? Y todo esto, si la ecuación anterior, si la ecuación anterior la divido entre delta X, delta Y y delta Z, ¿cómo queda? Chequense, entonces eso fueran todas las entradas y salidas que fuimos poniendo aquí, ¿ah? Eran las entradas, por ejemplo, en la primera dirección X, entraba y salía, ¿no? Eso es lo que pusimos, simplemente las entradas las sumamos, las salidas las restamos, luego venían Y, la entrada la sumamos y así, ¿no? Esas son los que tenemos aquí. Entrada la sumamos, la salida la restamos y ya está. Ahora vamos a dividir entre delta X, delta Y y delta Z. ¿Qué va a pasar si yo divido todo? Todo lo voy a estar dividiendo entre delta Y, delta X y delta Z. Por ejemplo, este primer término, si divido entre delta X, delta Y y delta Z, se me va a ir todo, ¿no? Y me va a quedar simplemente, algo que iba a ver es que se deben de cumplir las unidades, era lo que iba a ver hace rato, y por supuesto eh, este término pues tiene unidades de masa sobre tiempo, ¿no? O sea, de flujo. ¿Se acuerdan que todo debe de quedar en unidades de flujo? Aquí lo pusimos, de flujo másico, o sea, masa sobre tiempo, ¿no? Aquí se puede ver en el término de acumulación que se cumple en este término,
porque la densidad tendrá unidades de masa sobre volumen y multiplicado por un volumen se me va volumen con volumen, me queda masa sobre tiempo. Entonces queda un flujo más. Ok, creo que es algo que me faltaba ahí. Bueno, ahora ya estamos dividiendo entre delta X, delta Y, delta Z, y ya se nos fue aquí a dividir esto entre eso mismo, se me va, pero de este lado, si yo divido entre, que voy a hacer lo mismo, dividiendo entre delta X todo, delta Y y delta Z, todo lo estoy dividiendo entre lo mismo. Entonces al dividir entre delta X, delta Y y delta Z, se me va delta Y y delta Z entre delta Y y delta Z, ¿no? Nada más me queda dividido entre delta X. Entonces esto me va a quedar ρ por Bx, este está en X, ¿verdad? Entre delta X. Y de este lado va a pasar lo mismo, ¿no? De este lado, al dividir todo esto entre delta X, delta Y y delta Z, se me va a ir delta Y, delta Z y delta Z y me queda nada más delta X. Entonces menos ρ Bx, pero es en X más delta X entre delta X. Entonces lo que puedo hacer aquí para que quede mejor, como los dos están dividiendo entre delta X, dividir todo, dividir los dos entre delta X. Y así para todo, como todo lo estoy dividiendo entre delta Y, delta X, eh, entre delta X, delta Y delta Z. Aquí se me va a ir delta X y delta Z y me va a quedar delta Y, ¿no? Entonces este término nada más me va a quedar abajo delta Y. Entonces lo voy a poner ρ BY en Y entre delta Y. Y si nos fijamos aquí va a ser lo mismo, ¿eh? Porque aquí al dividir de este lado entre delta X, delta Y y delta Z, se me va a ir delta Z y delta X y me queda nada más delta Y abajo. Y entonces me queda ese término menos ρ BY, pero ahora en un punto Y más delta y divididos entre delta Y. Más, más, y ahora el último término de lo mismo, ¿va? Ya creo que ya no tenemos que repetir tanto, entre delta X, delta Y delta Z, se me va a ir aquí delta X y delta Y, ¿no? Delta X, delta Y delta Z, y se me van delta X y delta Y me queda sobre delta Z nada más. Ambos términos va a quedar entre delta Z nada más. Entonces me va a quedar más ρ. Aquí me equivoqué en este símbolo, como esta es entrada, entra en Z, aquí entra en Z, cuando es entrada es positivo, entonces, y aquí es salida, se resta, ¿no? Entonces ahí había un signo mal. Entonces queda ρ BZ, entra en Z, menos ρ BZ, esa es la dirección, y ahora sale en un punto, ponemos una rayita, Z más delta Z. Y al dividir, me queda nada más dividido entre delta Z. Y creo que es todo, ¿no? Aquí, bueno, le pongo el paréntesis para decir que todo lo estamos dividiendo entre delta X, delta Y y delta Z. Nos queda así, pero pues ahora lo único que tenemos que hacer es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Que si tomamos el límite, y ahora cuando cada uno de ellos, cuando delta X tiende a 0, delta Y tiende a 0 y delta Z tiende a 0, ahora sí nuestro elemento diferencial lo estamos haciendo efectivamente un diferencial. Este delta se está volviendo tan pequeño que es un elemento diferencial. Es lo que estamos haciendo ahí. Y como podemos ver, bueno, ya lo checamos, a esto, pues aquí no se queda igual. Ese operador de límite, etcétera, no le hace nada. Y entonces nos queda densidad con respecto del tiempo. Pero en este sí queda, si se fijan, la derivada, pero la derivada al revés, porque la
Definición de derivada es el límite cuando la función está evaluada en un punto x incrementado en un valor delta x que tiende a cero menos otro valor evaluado en un punto x simplemente sobre delta x. Pero aquí como está primero x y luego x más delta x, simplemente es la definición de derivada, ahora pero con un signo menos, ¿no? Y todos están igual, o sea, este también, y entonces simplemente lo puedo poner así. O sea, todos van a salir con signo menos, porque está volteada la definición de derivada, por así decirlo, y entonces esto me va a quedar la derivada de quién, pues de mi función en este caso es rho bx, entonces diferencial de rho por bx con respecto de x, ¿no? Y el signo menos lo estoy sacando para poder, voy con el otro término, de by, con respecto de y, estoy factorizando el símbolo, el signo, perdón, más diferencial y finalmente esto que es la función, que es rho bz, diferencial de rho bz con respecto de z. ¿Ok? A esta, bueno, de hecho voy a cambiar los paréntesis. Y como que como siempre me extiendo mucho, voy a acomodar esto. Ahí está. Entonces, voy a poner paréntesis. Y para encerrar esta ecuación, le voy a poner esta ecuación, la ecuación B, ¿no? Porque la era, creo que era este es la ecuación A, que es el balance con enunciado. Y aquí ya tenemos, esta es la ecuación, esta ecuación B es la ecuación que le llaman de continuidad. Y vamos a escribir un poquito. Dice la ecuación de continuidad, coma, describe la variación de la densidad para un punto fijo como consecuencia de las variaciones del vector de velocidad másica rho por v. Ya lo definimos desde el principio A y nos dicen que es un vector, velocidad de masa o velocidad másica, ¿no? Rho por v, que también lo podemos calcular como un gasto masa por el área de flujo, ¿no? ¿Ok? Ojo con eso, tienen dos expresiones ahí para hacerlo. Entonces, ya está. Fíjense que ese rato comentamos de la densidad, que es igual a masa sobre volumen. Voy a aprovechar que tengo esta expresión para llegar. De hecho, voy a cambiarle de color porque esto ya es independiente de lo que se está viendo ahorita.
En parte, pero no recuerdo si la usamos más adelante en transferencia de masa. Esta ecuación se usa más en transferencia de masa, eh, pero también la necesitamos aquí en la parte de movimiento, ¿no? Para hacer sobre todo algunas cuestiones ahí, encontrar algunas. Igual y hacemos algo, ¿no? No me gusta meterme tanto en todos los rollos de desarrollar todo. O sea, no es que no me guste, sino porque lleva tiempo. Y en este caso lo que requerimos, pues, es más o menos entender, ¿no? A veces en posgrado sí te ponen a pues a deducir todo completamente, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que les decía, pues esta ecuación, ya sea, por ejemplo, los que llevan transferencia de masa, si no lo vemos más adelante, no recuerdo, pues sí la pueden retomar por ahí. Y una forma de llegar hasta a otras ecuaciones, porque lo que les comentaba, si divido bueno, les comentaba que la densidad es igual a masa sobre volumen y cuando uso concentración es igual a es masa, volumen. Y el término de concentración muchas veces lo referimos como moles por volumen. Y una forma de pasar a moles la masa, pues es con el peso molecular. Entonces, recordaremos que moles es igual a masa entre peso molecular, que voy a llamar PM. ¿Ok? Y entonces yo también puedo definir qué concentración de ahí, si la masa es densidad por volumen o en el caso de concentración son moles. Si se fijan, moles, quedaría, ¿cómo quedaría con esto? A ver si llego, ¿no? Moles, aquí está. Entonces, para moles es masa sobre peso molecular. Voy a sustituirlo aquí. Masa sobre peso molecular y entre volumen. ¿Ok? Pero masa entre volumen, esta masa entre volumen es la densidad, ¿no? Esto es la densidad. Y entonces una ecuación muy práctica para encontrar concentración es a partir de la densidad sobre el peso molecular. Por ejemplo, de un componente, concentración de un componente A es la densidad de ese componente A entre el peso molecular del componente A. Entonces, suponiendo que estoy ahorita trabajando con cualquier componente, ¿ok? Entonces, ya no cabe acá, pero voy a continuar en la siguiente página. Así rápido para aprovechar y que conozcan esta expresión. Entonces, partiendo de esa expresión de continuidad, y a ver si, bueno, y entonces, esta era la ecuación B, ¿no? Entonces, si yo dividiendo entre el peso molecular toda esa ecuación, me va a quedar simplemente, entonces, todo donde hay densidad, eh, eh, me va a quedar concentración, ¿no? No sé si se vea, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer directo. O sea, bueno, lo voy a dejar representado. Como voy a considerar peso molecular un componente que es constante, entonces lo puedo meter dentro de la derivada, densidad entre peso molecular, y es igual a menos diferencial de ρ, pero ρ lo puedo poner sobre el peso molecular por dx, más diferencial de densidad entre peso molecular por dy, más diferencial de
Rho sobre peso molecular Bz. Ok, voy a poner así como lo tengo ahí. Simplemente estoy dividiendo entre peso molecular a todo. Aquí lo pasé dividiendo, pero es lo mismo que si lo dividiera acá. Es lo mismo, aquí también. Hice lo mismo en todo. Y entonces ya sé que, aquí lo importante es que ya sé que esto de todos los términos de densidad en peso molecular es concentración, ¿no? Concentración. Entonces, ¿qué me quedaría? Diferencial de concentración con respecto de T es igual a menos diferencial de concentración de Bx con respecto de X más diferencial de concentración de By con respecto de Y más diferencial de concentración. Vamos a suponer que metí un valor de A de concentración, de un componente A, perdón, de peso molecular, y entonces le voy a llamar concentración del componente A, ¿no? Suponiendo que la densidad también es de ese componente A. Ojo, también la densidad es de un componente A. Entonces, me va a quedar la concentración del componente A, ¿no? Déjenme escribirlo bien. Entonces, esto quedaría diferencial de concentración de A, de X, con respecto de X, más diferencial de concentración de A, de Y con respecto de Y, más diferencial de concentración de A, de BZ con respecto de Z. Pero ojo, no sé si ya lo había comentado, pero definiendo flux molar, vamos a llamarle tipo N porque hay dos tipos de flux. N es igual a concentración por velocidad. Entonces, el flux de componente A es igual a concentración de A por velocidad de A. Sí ven que es prácticamente de lo que estamos hablando, pero en masa. En masa le llamamos a este flux másico, que estamos llamando más bien velocidad de masa o velocidad másica, es densidad por velocidad. Ahora, cuando cambiamos concentración en lugar de densidad, por velocidad le llamamos flux, pero flux molar. Flux molar, porque eso nos va a dar en moles. Y si nos fijamos en las unidades, suponiendo que trabajamos sistema internacional, la concentración sería en mol por metro cúbico y la velocidad en metros por segundo. Y esto me daría unidades de mol por metro cuadrado segundo. Y mol sobre segundo, yo puedo decir que es un flujo molar, ¿no? Un flujo de moles por unidad de área. ¿Se acuerdan que el otro flujo másico o la velocidad másica era un flujo másico por unidad de área, ¿no? Es la diferencia. Entonces, si se fijan todo esto, lo podemos cambiar ahora a N, ¿no? Cambiarlo por N, entonces quedando diferencial de SA con respecto de T es igual a menos, y esto me queda diferencial de N de A con respecto de X más diferencial de N de A con respecto de Y más diferencial de N de A con respecto de Z. Es otra forma de ponerlo. Pero, ok. Entonces, bueno, simplemente estamos jugando un poquito con la expresión. Cuando trabajamos con flux, podemos utilizar esta, por ejemplo. Ok. Esa es una ecuación que podemos encontrar.
Y déjenme ver alguna otra relación. Ojo, esta sería sin generación, ¿no? Acuérdense que como aquí ya estamos trabajando con moles, sí puede haber generación, entonces en esta sí le podríamos adicionar el término de generación, ¿no? Ok, entonces creo que por lo pronto podemos a dejar esa expresión. Falta un poquito trabajar para encontrar una que se llama la segunda ley de Fick. La primera ley, pues ya la vimos un poquito, que dice que flux tipo J es igual a menos difusividad de AB, diferencial de concentración de A con respecto a una dirección, por ejemplo Z. Este también es flux. Esta es primera ley de Fick, que se parece mucho a la de Fourier y también se parece mucho a la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Que tau es igual a menos viscosidad diferencial de una velocidad con respecto a Z, por ejemplo. Ojo. Entonces, bueno, esto nada más lo mencioné porque más adelante lo vamos a retomar en la parte de masa, ¿no? Que es la parte final del curso, para tenerlo presente porque quizás regresemos un poquito a estas expresiones que puedan servir. Y por eso lo dejé en azul, ¿no? Porque no es como de esta parte. Eh, lo que sí es lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Entonces, continuando con la expresión B, entonces lo de azul, pues nada más es para aprovechar un poquito, pero ahorita nos interesa trabajar más con esta expresión de continuidad, que pues la voy a volver a ver si la puedo copiar bien, no se quiere copiar, ahí está, la corté, bueno, como la corté creo que la tengo, entonces vamos a ver si la pegamos. Ah, bueno, esta más o menos, borrar unas cosas que se vinieron. Esta entonces es la ecuación de continuidad, ¿no? Y bueno, déjenme checar cómo vamos de tiempo. 33 minutos. Entonces, eh, esta es la ecuación B y vamos a poner aquí. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? La ecuación B. Y lo de azul ya quedamos. Lo anterior nada más fue mencionar un poquito otras cosas. Y continuando aquí entonces dice la ecuación de continuidad puede escribirse como esta es la ecuación C. Y vamos a poner qué significa. Dice, el término ese como triangulito se denomina
poner entre comillas, divergencia de rho v, y a veces se escribe así, div, rho v. En algunos textos utilizan mejor ese div, d y d, y otros utilizan este triangulito porque con este punto es lo importante. Dice el vector rho v, lo más común es que si multiplicamos un escalar que es la densidad rho por v, que es la velocidad, que es un vector, pues no sé, un vector, ¿no? Dice el vector rho v es la densidad de flujo. Ya vimos mucho ese vector rho v, ¿no? De ahí partimos que rho por v es la densidad de flujo o el flujo, pero másico de masa, que tiene unidades de masa entre tiempo y entre área, ¿no? Ok, entonces es la densidad de flujo de materia y su divergencia representa la velocidad neta. La velocidad neta nos dice, eso nos dice que representa esa divergencia. Esta densidad de flujo también le llamamos flux másico. Representa la velocidad neta con que disminuye la densidad de flujo con que disminuye la densidad de flujo de materia por unidad de volumen. Dice que por lo tanto, la ecuación C establece simplemente que la velocidad con que aumenta, le voy a poner aquí entre paréntesis, ver signo menos o signo negativo, porque ahí decía que eso representa la divergencia representa esto representa la cantidad con la que disminuye, pero como tiene signo negativo, entonces ya se vuelve la cantidad con que aumenta, ¿ok? Entonces, lo que aumenta la densidad en el interior de un elemento pequeño, de un elemento pequeño de volumen, fijo en el espacio. Nosotros lo dibujamos como
ese elemento de longitudes delta X, delta Y, delta Z, no necesariamente tienen la misma longitud, ¿no? Delta X, delta Y, delta Z. Dice en el espacio es igual a la velocidad neta es igual a la velocidad neta de entrada de densidad de flujo de materia en el elemento dividido por su volumen. ¿Ok? Entonces, podríamos aquí aprovechar, por aquí tengo, déjenme checar si aquí puedo adicionar una hoja. Y aquí puedo importar más, a ver aquí, importar, y tengo por aquí, creo que es esta, a ver si la atino. Ok, aquí está. Bueno, lo voy a dejar aquí. Y entonces les hice un resumen así muy rápido. Quizás los conocen ustedes, pero ya no sé, no recuerden muy bien, pero nada más es lo que yo requiero en este curso, ¿no? Este, ¿Cuánto tiempo va? 42 minutos. Entonces, lo que yo requiero en este curso, que sepan sobre esto, de ese operador Nabla, que tiene un símbolo triangular, ese triangulito, ¿ok? Y dice que en coordenadas cartesianas tridimensionales, Nabla se puede escribir este triangulito así. Si te fijas la parcial de X, Y y Z. Por supuesto, siempre la referencia es coordenadas cartesianas, después esto lo podemos transferir a otro tipo de coordenadas, ¿no? Entonces, cuando es un operador, básicamente, cuando nosotros se lo aplicamos a algo, por ejemplo, a la concentración, nos dice, se le puede aplicar este operador o sacar el gradiente a una función, eso se le llama gradiente. Nosotros le aplicamos este operador a una función escalar, por ejemplo, la concentración no tiene no es un vector, es una escalar, ¿eh? Y entonces simplemente aquí meto concentración, aquí está, ¿no? Entonces, cuando ese operador se lo aplico a un escalar, se le llama gradiente, ¿ok? Si yo se lo aplico a un vector, por ejemplo, el vector velocidad, lo puse acá, entonces meto aquí velocidad. Si yo se lo aplico a un vector, y ese vector pues ya dependerá su dirección, puede ir en X, Y y Z, a eso se le llama divergencia, ¿ok? Entonces, decir, sacar la divergencia pues es a un vector, ¿no? Y el rotacional es cuando aquí es como aplicar una especie de producto punto. Aquí la rotacional es un producto cruz. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico la rotacional, por ejemplo, igual es aplicarle eh, a este vector. Bueno, aquí lo importante es que cuando aplicamos la divergencia, se saca a una función vectorial y se va a obtener
un escalar. Yo obtendría un escalar. Pero cuando se aplica a una cantidad vectorial para obtener otro vector, aplicamos el producto cruz, ¿se acuerdan? Y el producto cruz se acordarán aquí, ¿no? De que esto lo ponemos así de forma práctica y sacamos una especie de eh, se me fue el nombre, mm, se me fue el nombre, cuando multiplicamos este por este y luego este por este, pero en signo contrario, ¿eh? Entonces, vamos a tener que diferencial de BZ con respecto de Y luego diferencial con respecto de Z de BY. Pero aquí le vamos a cambiar el signo, ¿no? Y así lo vamos a hacer con cada una. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Este, determinante, ¿no? Como el determinante. Se me ha olvidado el nombre. Y esto ustedes lo tienen todavía más fresco que yo, espero. Yo nunca he dado estas materias aquí, pero bueno, con un repaso, ¿no? Lo vamos entendiendo, lo vamos recordando. Y el laplaciano es la divergencia del gradiente, ¿ok? Cuando aplicamos, por ejemplo, a un gradiente de concentración, que tenemos aquí arriba, luego lo volvemos a aplicar por segunda ocasión, se lo aplicamos de nuevo y ya nos queda la segunda, ¿no? Primero vamos a tener esto y luego le volvemos a aplicar esto a esto y nos va a dar al cuadrado, ¿no? El laplaciano y tiene algunas connotaciones interesantes, ¿no? De rotacional y todo ese rollo que no nos vamos a meter, que sí eh, en determinado momento se usa en esta parte del fenómeno de transporte, pero que nosotros creo que es suficiente para nuestro curso y quizás vamos haciendo unas notaciones más adelante, ¿no? Y eso lo saqué porque aquí nos están hablando, ¿no? Esta es la divergencia. Y si se fijan, porque así es la notación, ¿no? La divergencia es con un punto y se aplica a un vector y obtenemos un escalar, ¿no? Entonces ahí tenemos la divergencia, tenemos punto y se está aplicando un vector que me dice que es el vector de densidad de flujo. ¿Ok? Por eso simplemente esto lo puedo poner de esta forma, ¿no? Es una forma de notación, es lo que queremos entender cuando menos ahorita, ¿no? Y entonces, pues voy a aprovechar, creo que no sé si todavía tengo la ecuación para pegar acá, o ya no, creo que ya no. Entonces la voy a volver a copiar desde acá. Y bueno, seguimos con esta ecuación B de continuidad. Esta seguimos con la ecuación B. Voy a borrar esta parte que se vino. Y dice, en la ecuación B, en la ecuación B, toma, se pueden desarrollar las derivadas quedando, y entonces vamos a desarrollar las derivadas porque tenemos muchos productos aquí, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar de ρ con respecto de t del lado izquierdo, y del otro lado voy a desarrollar las derivadas que son derivadas de un producto, ¿no? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces, esto de cada uno de los términos. Entonces, el primero será ρ por derivada de bx con respecto de x más bx derivada de ρ con respecto de x
más, y ahora vamos con esta, que es rho por derivada de BY, y así, ¿no? Entonces es rho por derivada de BY con respecto de Y, más BY derivada de rho con respecto de Y. Y vamos con el otro término de z, que otra vez va a ser rho diferenciada de bz con respecto de z, más bz derivada de rho con respecto de z. Entonces es rho por dbz con respecto de z, más, y otra vez me emociono y ya no cabe. ¿Está? Rho dbz con respecto de z, más bz derivada de rho con respecto de z, ¿no? Todo eso, aquí está al revés, aprovechando. Esto es igual y todo esto pues, tiene un signo negativo acá. Y ya está. Entonces, podemos reacomodar, que quede mejor. Reacomodando, me queda diferencial de rho o de densidad con respecto del tiempo. Y luego voy a poner todos los términos que tienen estos términos de Bx, By y B de Z juntos. Ok, entonces será Bx diferencial de rho con respecto de x, más By diferencial de rho con respecto de y, más Bz diferencial de rho, ojo, esto parece una F, diferencial de rho con respecto de z, ¿no? Ok, y bueno, esto es lo que hacen, como todos están multiplicados por signo menos, todos estos términos son menos, pero los voy a pasar del otro lado de la igualdad para que queden sumando. Ok. Y del otro lado voy a dejar los términos, estos de acá, los voy a dejar del lado derecho, pero como todos tienen rho, pues voy a factorizar esa densidad. Y entonces, en este caso, pues tienen como se quedan del lado derecho, siguen con su signo negativo y el término de densidad. Entonces, diferencial de Bx con respecto de x, más diferencial de By con respecto de y, más diferencial de Bz con respecto de z. ¿Ok? Y quedó un poquito pegado, nada más lo voy a jalar un poquito, creo que bien, para encerrarlo, más lo voy a encerrar. Eso ya no me gustó. Ok. Y a esta le voy a llamar la ecuación de, ok, dice, voy a escribir el primer término de la ecuación de es la, va a poner con mayúsculas, derivada sustancial
de la densidad. ¿Ok? Es decir, es la derivada con respecto al tiempo para un recorrido que sigue el movimiento del fluido. Entonces, nos dice de acuerdo con la notación para esta derivada, nos va a quedar, como dice que todo el primer, eh, aquí está mal, ¿no? Diríamos el primer miembro, ¿ok? No sé si esto yo lo puse o lo copié de un libro, pero es el primer miembro de la ecuación, o sea, estos son los términos y este es el primer miembro, ¿no? Y el segundo miembro es todo esto. Este primer miembro, todo eso, se va a convertir, eso nos dicen que es la derivada sustancial, y de acuerdo para esta derivada, puede abreviarse así, ¿no? Si se fijan, el, el, la divergencia, esto más bien, esto de aquí es la divergencia, ¿no? Esto de aquí, la divergencia se acuerda que la divergencia es aplicar este operador d con respecto de x, d con respecto de y, o sea, esto de acá, ¿no? Esto, pero si se lo aplicamos a un vector, en este caso ponemos el puntito, ¿no? En este caso el vector exactamente es de velocidad. Es exactamente esto, ¿no? Gradiente de velocidad. Entonces, perdón, divergencia, ¿no? Divergente. Y a veces nos confundimos. A mí me pasa mucho eso que digo gradiente, gradiente, pero es divergente, ¿no? Tenemos que gradientes cuando aplicamos este mismo operador, pero se lo aplicamos a un escalar. Y entonces cuando le aplicamos a un vector, en este caso el vector velocidad, que es el divergente, y le ponemos este puntito, significa que es divergente, ¿no? Y todo el miembro, este miembro del lado izquierdo, se convirtió en esto, que es la derivada sustancial. Entonces, lo voy a encerrar. Y esa va a ser mi ecuación E. O sea, son diferentes formas de poner la ecuación de continuidad. A este le vamos a poner ecuación de continuidad expuesta. ¿Cómo se escribe expuesta? Expuesta. Tengo con ese. Me olvida, mi computadora está lenta. Expuesta para. Ok. Eso es lo que me sacó de onda, ¿no?
me sacó de onda porque yo la tengo escrita ahí con S, pero es con X, ¿no? Después está para un observador que flota en un fluido. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver un poco de repaso. Vamos a poner con un repaso matemático para ver esto, ¿no? ¿A qué le llaman derivada sustancial? Un poquito, ¿no? Simplemente un poquito. O sea, esto mismo vamos a poner, ¿no? Que esta derivada es cuando tenemos un observador, por ejemplo, por poner un ejemplo que flota con el fluido, que lo va arrastrando el fluido. Pero hay otras derivadas que de hecho algunas ya las pusimos ahí, no las hemos explicado. Entonces vamos a hacerlo, pero creo que ya será la siguiente clase, para que no quede nada más así, sino ver un poquito más. A veces es difícil aún así entenderlo, pero cuando menos que se lleven un poco de información de los diferentes tipos de derivadas. Entonces, fíjense, hay tiempo porque apenas es una hora y no tenemos Meet. Entonces voy a avanzar otro poquito nada más. Entonces voy a ponerle repaso matemático. Una especie como repaso matemático. Vamos a revisar las tres tipos de derivadas con respecto al tiempo que se utilizan en el texto. ¿Ok? Y como ejemplo, este ejemplo es típico. Dice problema, referir la concentración de peces en un río. Y nos dice que puesto que los peces se están moviendo, su concentración, y vamos a usar C para esa concentración de peces, será una función de su posición. Seguimos usando coordenadas cartesianas, que es lo más práctico para entender. Entonces será una función de su posición y también del tiempo. Y del tiempo. ¿Ok? Entonces podemos tener pues varios casos de acuerdo a dónde estemos viendo el pez. Entonces vamos a poner, hay una dirección de la corriente y peces, ¿no? Algún pez en específico. Por ejemplo, podemos tener un puente aquí, un puente, y podemos tener aquí una persona. Es más, quizás está pescando, ¿no? Quiere pescar un pez.
un anzuelo. Puedo tener coordenadas, llamarle X, Y y Z. O puedo tener las coordenadas donde estoy yo, ¿no? Pescando, aunque no me parezca ese soy yo. Y entonces vamos a empezar con esta, aunque no se parezca, es un puente, la corriente. Entonces vamos a empezar con la derivada parcial. Sería un tipo de derivada con respecto al tiempo. Entonces, diferencial va a haber una concentración con respecto del tiempo. Queremos saber esa concentración de pez, etcétera. Entonces, creo que para retomar todas de una sola vez, ahorita avancé un poquito, cuando menos en el dibujo, y dejamos ese título, ¿no? Para en la siguiente clase ya revisarlas, todas de una sola vez. Vamos a dejarlo aquí entonces. Ya de hecho va 1 hora con 6 minutos. Buen tiempo, todavía podríamos avanzar, pero vamos a dejarlo aquí. Creo que se avanzó bien y sería continuar la clase siguiente.